¿Alguna vez te has sentido atrapado por las expectativas sociales, siguiendo normas sin cuestionarlas, simplemente porque es lo que se espera de ti? En un mundo donde la conformidad parece ser la vía más fácil, ¿cómo podemos encontrar nuestra propia voz y tomar decisiones auténticas? El pensamiento crítico no solo nos ayuda a analizar la información, sino que nos libera de la repetición automática de ideas ajenas, permitiéndonos tomar decisiones más alineadas con nuestros propios valores y principios. Hoy exploraremos cómo desarrollar una conciencia crítica, una herramienta poderosa que te permitirá cuestionar las normas establecidas y tomar el control de tu vida, basando tus decisiones en un análisis profundo y reflexivo. Si eres de los que busca entender mejor el mundo que te rodea y dejar de ser un simple espectador, este video es para ti. Quédate hasta el final, porque te revelaré cómo este enfoque puede transformar tu forma de pensar y actuar en todos los aspectos de tu vida. El pensamiento crítico es una habilidad vital que, más que una herramienta de análisis, es un proceso constante de cuestionamiento, reflexión y evaluación. Pero, ¿qué es exactamente el pensamiento crítico? Es la capacidad de analizar la información de manera objetiva, identificar su validez y evaluar sus implicaciones antes de tomar una decisión. A través del pensamiento crítico, nos volvemos más conscientes de las decisiones que tomamos y, más importante aún, nos permite tomar decisiones basadas en nuestra propia lógica, no en lo que otros dictan como correcto. Este concepto no es nuevo. Desde la antigua Grecia, filósofos como Sócrates ya promovían la idea de cuestionar todo lo que nos rodea. A lo largo de la historia, pensadores como Descartes, Kant y más recientemente científicos y sociólogos han subrayado la importancia del pensamiento crítico como herramienta esencial para el progreso humano. En un contexto social y cultural cada vez más complejo, el pensamiento crítico sigue siendo fundamental. Nos ayuda a navegar en un mundo lleno de información ambigua, opiniones polarizadas y presiones externas. La sociedad moderna nos presenta una serie de normas, expectativas y valores que muchas veces aceptamos sin cuestionar. Pero, ¿qué sucede cuando no cuestionamos estas normas? La respuesta es sencilla: nos conformamos. La conformidad social es el proceso por el cual adoptamos las ideas, comportamientos o creencias de una mayoría, muchas veces sin detenernos a reflexionar si son verdaderamente nuestras. Vivir bajo esta conformidad nos priva de nuestra capacidad de pensar y actuar de manera autónoma. Es como si estuviéramos simplemente siguiendo un guión escrito por otros. Una de las formas más insidiosas en que esta conformidad se manifiesta es a través de lo que se conoce como la espiral del silencio. Este fenómeno ocurre cuando las personas dejan de expresar sus opiniones porque perciben que la mayoría tiene una visión diferente. Por miedo al rechazo social o a la exclusión, nos callamos, aun cuando tenemos una perspectiva válida. Es un ciclo vicioso que perpetúa la conformidad, porque cuando no nos atrevemos a cuestionar, estamos reforzando las ideas que ya están en circulación. Pero el pensamiento crítico es una forma de romper con esta espiral del silencio. Nos da la libertad de cuestionar, de no aceptar ciegamente las ideas que nos imponen. Nos permite tomar distancia de la conformidad y pensar por nosotros mismos. De esta manera, podemos evaluar cada situación desde una perspectiva única, formulando nuestras propias opiniones y tomando decisiones informadas. Este es un acto de resistencia silenciosa contra las presiones sociales. No es un grito ni una protesta visible, sino un proceso interno que nos fortalece y nos permite vivir de manera más auténtica. Ahora bien, ¿cómo podemos empezar a desarrollar ese pensamiento crítico que tanto necesitamos?
No es algo que suceda de la noche a la mañana, pero hay herramientas y enfoques prácticos que podemos aplicar en nuestra vida diaria. La primera herramienta es cuestionar las fuentes de información. En la era digital, estamos constantemente bombardeados con datos, opiniones y noticias. Antes de aceptar cualquier información como verdadera, debemos preguntarnos, ¿quién la está diciendo? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Cuáles son sus intenciones? Evaluar la credibilidad de la fuente es el primer paso para un análisis crítico. La segunda herramienta es aprender a hacer preguntas difíciles. Muchas veces tomamos como ciertas ideas o creencias simplemente porque siempre han sido así. Pero realmente cuestionamos esas ideas. Nos preguntamos por qué creemos lo que creemos. El pensamiento crítico requiere la disposición de desafiar lo que damos por sentado. Preguntar por qué y para qué nos lleva a una comprensión más profunda de cualquier situación. Una tercera herramienta es aprender a ver las cosas desde diferentes perspectivas. El pensamiento crítico no se trata solo de ver el mundo desde nuestra propia visión, sino de considerar las opiniones y puntos de vista de los demás. Esta práctica no solo nos ayuda a entender mejor los problemas, sino que también nos enseña a ser más empáticos y a ampliar nuestra visión. En ocasiones, solo a través de la reflexión sobre diferentes perspectivas podemos encontrar soluciones innovadoras. Con estas herramientas podemos empezar a aplicar el pensamiento crítico en diversas áreas de nuestra vida. En el trabajo, por ejemplo, podemos utilizarlo para cuestionar los procesos establecidos y proponer nuevas formas de hacer las cosas. En nuestras relaciones personales, el pensamiento crítico nos permite ser más conscientes de nuestras emociones y de las motivaciones de los demás, lo que mejora la comunicación y reduce los malentendidos. Incluso en nuestras decisiones más cotidianas, como qué productos comprar o qué noticias seguir, el pensamiento crítico nos ayuda a tomar decisiones más informadas y alineadas con nuestros valores. El impacto del pensamiento crítico no se limita a las decisiones individuales, también tiene el poder de transformar la sociedad. Vivimos en una era de sobrecarga informativa, donde las redes sociales, los medios de comunicación y las influencias políticas pueden distorsionar nuestra percepción de la realidad. El pensamiento crítico nos permite no solo cuestionar estas influencias, sino también resistirlas. Nos permite ser consumidores de información más conscientes y responsables, y al mismo tiempo contribuye a una sociedad más equitativa, donde las decisiones se toman a partir de una reflexión profunda y no por imposición. En la política, por ejemplo, el pensamiento crítico nos da las herramientas para analizar las propuestas, no solo aceptarlas porque nos las presentan como la solución perfecta. Nos permite cuestionar las ideologías y reflexionar sobre sus implicaciones a largo plazo. De la misma manera, en el ámbito social, nos capacita para reconocer y desafiar los prejuicios, las injusticias y las normas que perpetúan las desigualdades. El pensamiento crítico no es un concepto abstracto ni elitista, sino una habilidad accesible para todos. Es una herramienta que puede ayudarnos a vivir de manera más libre, más reflexiva y más alineada con lo que realmente valoramos. A través de él, podemos liberarnos de las expectativas impuestas y tomar decisiones que reflejen nuestra verdadera identidad. La verdadera libertad comienza cuando nos damos cuenta de que podemos cuestionar nuestras creencias y las normas que nos imponen sin temor al juicio ajeno. Es en ese momento cuando el pensamiento crítico se convierte en un acto liberador, no solo para uno mismo, sino también para aquellos que nos rodean. A medida que cuestionamos, no solo nos liberamos de la conformidad, sino que también empoderamos
a otros a hacer lo mismo. Imagina cómo sería tu vida si todas las decisiones que tomas, grandes o pequeñas, fueran el resultado de un proceso consciente de reflexión. Si pudieras, por ejemplo, elegir una carrera o una relación, no porque te lo hayan sugerido, sino porque, al analizar todas las opciones, esa es la decisión que resuena más profundamente con tus valores y objetivos. Esta es la libertad que ofrece el pensamiento crítico, la capacidad de vivir una vida más auténtica sin estar atrapado en expectativas ajenas. El pensamiento crítico, además de liberarnos, nos hace más resilientes. Nos permite enfrentar los desafíos de la vida con una mente clara y equilibrada. Nos prepara para tomar decisiones informadas incluso en los momentos de incertidumbre, cuando el entorno parece caótico y difícil de comprender. Al tener una perspectiva crítica, podemos tomar las riendas de nuestra vida, incluso cuando las circunstancias externas intentan dictar lo que debemos hacer o pensar. Es importante recordar que el pensamiento crítico no es un acto de rebelión sin causa. No se trata de rechazar todo lo que nos dicen sin justificación. Al contrario, se trata de comprender y evaluar lo que se nos presenta de manera objetiva, sopesando sus méritos y deficiencias antes de llegar a una conclusión. A veces, el pensamiento crítico puede llevarnos a aceptar lo que ya sabemos, pero con una comprensión más profunda. Otras veces nos llevará a tomar un camino completamente diferente. Lo que es fundamental aquí es que, al practicar el pensamiento crítico, adquirimos una mayor claridad en cuanto a lo que realmente queremos y necesitamos. No estamos simplemente reaccionando a las circunstancias, sino que estamos tomando decisiones conscientes, alineadas con nuestra visión de la vida y nuestros valores más profundos. A lo largo de este video hemos hablado sobre las herramientas que puedes utilizar para comenzar a desarrollar tu pensamiento crítico, cuestionar las fuentes, hacer preguntas difíciles y considerar diferentes perspectivas. Pero es importante entender que el pensamiento crítico también es un proceso continuo, no algo que se aprenda de una vez y se deje atrás. Es una práctica diaria. Un hábito que se cultiva con el tiempo. Cada vez que enfrentes una situación nueva, ya sea personal, profesional o social, te animo a detenerte y reflexionar. Tómate el tiempo para analizar las opciones, evaluar las consecuencias de tus decisiones y cuestionar lo que te han dicho. La práctica constante de este hábito te permitirá avanzar de manera más firme y segura, sabiendo que las decisiones que tomes son las mejores para ti en ese momento. Finalmente, quiero que recuerdes que la verdadera libertad no es algo que se nos da. No es un regalo de la sociedad, ni de nuestras circunstancias. La verdadera libertad es algo que debemos ganar a través de la reflexión, la toma de decisiones conscientes y la capacidad de cuestionar las normas que nos han sido impuestas. Es a través del pensamiento crítico que podemos realmente liberarnos de las limitaciones que nos coloca el mundo exterior y vivir de acuerdo con nuestra propia verdad. A partir de este momento, te invito a que empieces a aplicar lo que has aprendido aquí. Empieza a cuestionar, a reflexionar y a tomar decisiones basadas en tu propio análisis. No tienes que esperar a tener todas las respuestas para empezar. El simple hecho de comenzar este proceso ya te pone un paso adelante en el camino hacia una vida más plena, auténtica y libre. Si este video te ha sido útil, te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para no perderte más. Contenido que te ayudará a seguir desarrollando tu pensamiento crítico y vivir de manera más consciente. Comparte este video con aquellos que también estén buscando herramientas para mejorar su forma de pensar y vivir. Y recuerda, el primer paso hacia una vida auténtica es comenzar a cuestionar todo lo que creías que sabías. La libertad está
al alcance de todos, y el pensamiento crítico es la clave para desbloquearla. Gracias por haber llegado hasta aquí. Estoy seguro de que a medida que pongas en práctica estas ideas, tu vida comenzará a cambiar para mejor. La transformación personal comienza con un solo pensamiento. Así que, ¿por qué no empezar hoy? Hasta la próxima.